me ha entrado la curiosidad de poder ingresar y seguramente cada taller siempre te trae algo nuevo, algo novedoso en ese sentido. Al ver qué más se puede aprender sobre lo que es oratoria, ¿no? No sé, eso era el título de este taller, ¿no? Sí, es más sesión preguntas y respuestas. Y la intención es, como les decía, muchas veces no tenemos el acceso, y en estos tiempos peor todavía, cuando la economía está muy golpeada, nuestra economía está muy golpeada, pues ayudarlos, ¿no? Con las personas, qué tipo de necesidades tienen y cómo nosotros desde nuestro conocimiento, o mucho o pocos conocimientos que podemos tener, ayudarles a esas personas. Enseguida les voy a presentar unas diapositivas para que más o menos tengan idea cómo enfrentar, ¿no? La clave es, la persona realmente en los años que vengo dando cursos de oratoria, y no solamente en los cursos de oratoria, sino simplemente en la vida misma, ¿quién es el peor enemigo en nuestras vidas? Es nuestra propia mente. Las creencias que tenemos, las creencias arraigadas que traemos desde niño, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, hasta el día de hoy. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer cosas ilimitadas en nuestra vida? El miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a las críticas. Obviamente nos van a criticar. No sé si ustedes alguna vez han escuchado esta frase que dice que si haces algo, si haces algo te van a criticar. Si no haces algo, igual te van a criticar. Entonces, ¿qué prefieres? Hacer que te critique. Y a veces las críticas son muy duros al principio. Entonces, cuando vas ganando confianza, vas ganando cierta autoridad, obviamente la gente ya te respeta. Entonces, esa es nuestra idea, las personas sus dudas, y seguramente la idea, como les decía, es todas las semanas hacer este tipo de sesiones de preguntas y respuestas. Por ahora está los días martes por las noches. Según los participantes que vayamos teniendo, si es amplio, obviamente va a ser amplio, unos 1 hora, 2 horas, y si no, pues cortito, ¿vale? Entonces estoy grabando la presentación, y una vez que termine voy a subir a un canal de YouTube, entonces solamente ustedes van a tener el acceso. Bien, entonces voy a compartirles pantalla sobre cómo nosotros podemos tener ideas de cómo enfrentar. La clave es vencer, enfrentar. El miedo a hablar en público no lo vamos a perder, eso les aseguro. Yo, que llevo cerca de 15 años en este hermoso arte de hablar en público, no he perdido los nervios, el miedo, los inicios. Ahí es la clave. Yo tengo que enfrentarme en un auditorio con, no sé, 15 personas, 20 personas, es más o menos, ya estoy acostumbrado, no tengo problemas. Pero enfrentarme a auditorios llenos con, no sé, con 200, 300, 500 personas, los nervios son iguales, ¿no? La única diferencia es que nosotros ya sabemos cómo enfrentar, cómo vencer. Bien, entonces, a ver, voy a ver. Seguro que lo están viendo. Por el chat, por favor, confírmenme si están viendo. Díganme con el número 2 si están viendo la presentación. ¿Están viendo? ¿Se ve? Sí, sí, Bien. se ve. Bien, entonces, los 10 pasos para someter los nervios. En esta de las presentaciones, me acuerdo que una vez dimos un grupo de personas, teníamos la academia obviamente, y llega siempre los fin de año y en las vacaciones de junio. Ahí es donde tenemos más clientela. Y llega un grupo de personas, generalmente jóvenes, ¿no? En promedio de edad entre 25, 26, 18, 19, 20 años. Entonces, una vez que pasan los cursos, yo siempre les voy alimentando con material. Y grabamos audios con esta presentación que estoy teniendo a continuación, y les ayudaba, ¿no? Me decían gracias por los audios. Y vamos a ver cómo está enfocado las presentaciones de PowerPoint
en enfrentar los nervios. Dice, ten en cuenta que ninguna emoción va a durar para siempre. La alegría es una emoción, dura segundos, minutos. El miedo es una emoción, dura segundos. No va a durar una emoción para siempre. Entonces, si los primeros minutos, segundos, cuando tienes que hacer una presentación, tienes que dar una palabra de bienvenida en cumpleaños, hay nervios, pero va a pasar. El miedo a hablar en público, el pánico escénico, no va a durar para siempre. Eso tenlo en cuenta primero. No va a durar para siempre. El número 2, la hiperventilación es unos factores importantes que no deberías pasar por alto. ¿Qué es la hiperventilación? Es la respiración. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, cuando está ansioso, tiene nervios, entra en pánico? Su cuerpo empieza a acelerar, la respiración se hace más rápida, los nervios, se empieza a escalofríos, todo tipo de síntomas, síntomas físicos y síntomas mentales. Síntomas mentales, bloqueos, ¿no? La mente se le borra, se le pone en blanco, se le pone en negro, se le van las ideas. Cuando está sentado tenía que decir algo, tenía las ideas, pero cuando se para delante de las personas, se le borró las ideas. Lo clásico que siempre pasa. Entonces, siempre hace respiraciones. Imagínense una cosa. Imagínense un globo que lo inflas. Pero el globo va a llegar hasta cierto límite. Cuando sigues inflando con aire, sigues, en un momento va a explotar, va a reventar, es obvio. Pero, ¿qué pasa al globo si lo haces un pequeño orificio, un pequeño agujero que no pueda reventar el globo? Entonces, el globo va a ir por el pequeño agujero, va a seguir escapando aire de manera regular y así puedes seguir inflando con aire. Entonces, como tiene como una especie de escape, sigues inflando de aire, sigues escapando aire, un pequeño orificio. Más o menos es así nuestro cuerpo. Entonces, mientras respiras, estás oxigenando tu cerebro, te estás liberando de cierto nerviosismo que puedas tener. La clave siempre está en la respiración. Respiren siempre antes, no solamente para hablar en público. No sé si ustedes practican algún deporte, cuando tenemos que jugar fútbol, qué sé yo, futsal, al menos que yo practico. Los minutos antes estás de nervios, ¿no? No importa que cuánta gente haya. Está el rival, está el público, entonces una vez que ya entras en calor, ya pues puedes, digamos, te enganchas al momento. Hablar en público es lo mismo. Entonces siempre hay que estar respirando. Respiren siempre, inhalen por la nariz y exhalar por la boca. Ahora hay una técnica que se llama la respiración del 5x5. ¿En qué consiste? Inhalamos aire durante 5 segundos por la nariz. Inhalamos 5 segundos, retienes el aire por 5 segundos y exhalas o botas el aire durante 5 segundos y te quedas sin aire durante 5 segundos. Ese proceso repites durante 5 veces. Por eso se llama la técnica del 5x5. En una ocasión llega una señora a los cursos de oratoria. Ella jugaba voleibol en la asociación, en un equipo de la asociación en la ciudad de Oruro. Entonces me pide, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Hablar en público me da sensación de miedo, nerviosismo, y cuando tengo que jugar los segundos antes, siento lo mismo. Entonces yo le dije, practique el ejercicio del 5x5. Y después de días, llega y me dice, sí, exactamente funciona este ejercicio. He hecho lo mismo y me funciona, y cuando tengo que entrar minutos, segundos antes de empezar el partido, estoy más relajada, estoy más tranquila y puedo llevar la situación de una manera más eficiente. Entonces, si para un partido de fútbol funciona, para hablar en público, ¿por qué no va a funcionar? ¿Verdad? Entonces, esa es la clave. Siempre respiren. Número 3, dice, ten en cuenta que el verdadero miedo está siempre por venir. Imagínate por un instante que tienes una exposición. Independientemente que te salga bien o mal, en alguna vez, en otra oportunidad vas a tener que hablar en público.
Será en tu familia, será dentro de la universidad, de tu empresa donde trabajas. Pero el miedo, otra vez sientes el miedo. Si has hablado antes en público, sería bien, ¿no? ¿Verdad? Que el miedo se vaya en esa oportunidad, pero no, el miedo siempre va a estar por venir. O el miedo grande siempre está por venir. Imagínate que tú vas a ir desarrollando estabilidad, no sé, empiezas a grabarte en el celular, videos de 2 minutos, 3 minutos, poco a poco vas a ir mejorando y bueno, te acostumbras. Los hombres, los seres humanos, somos animales de costumbre, nos acostumbramos a todo. Entonces te acostumbras a hacer videos, ya eres un experto, pero alguien te invita a dar una charla ante 10 personas, 15 personas, y tienes que enfrentar esa situación. Vas a sentir miedo. Ese miedo está por venir. Pero si lo haces bien, alguien te va a invitar que lo hagas ante 50, 60, 100 personas. Y ese miedo está por venir. O sea, el miedo nunca no lo vamos a perder, nunca se va a eliminar. Pero ya vamos a saber cómo vamos a enfrentar a ese miedo. ¿Vale? Entonces, el verdadero miedo es lo que siempre está por venir. Cuanto mayor es la exigencia, siempre va a ser mayor el miedo, la ansiedad que tenemos. Lo que experimentamos como terribles no son las sensaciones, es la interpretación de la misma, lo que les decía, ¿no? El mayor enemigo del ser humano es su propia mente. En nuestra mente hay un término que se llama diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es lo que te dices a ti mismo. ¿Qué te dices, no sé, cuando tienes que enfrentar una situación? Hablamos de una experiencia de hablar en público. Te toca una exposición. ¿Qué te dices a ti mismo? Estoy nervioso, esto me va a salir mal, no debía aceptar esto, ojalá que no me vaya a temblar las piernas, ojalá que no me vaya a olvidarme. O sea, de la mayoría de las personas, ese es el diálogo interno. Las personas están más preocupados en algo que no les pase, ¿no? Ojalá que no me vaya a temblar las piernas, ojalá que no me olvide. Pero la mayoría de las personas no están preocupados si se han preparado o no, si se han preparado lo suficientemente para su exposición. Entonces dice, la interpretación de la misma. 5. Ya dice, ya, ríndete de una vez, deja de controlar el miedo. Cuando estás controlando, cuando tratas de controlar el miedo, es peor, se expande. Entonces, no le hagas caso, no le tires bolas, en otras palabras. Enfócate en tu tema. ¿Cuántas, en tu esquema, cuántos puntos vas a desarrollar? Enfócate en eso. ¿Cómo vas a manejar las manos? ¿Dónde vas a mirar? Ya no estés peleando con el miedo. Las personas están enfocados más en eso, ¿no? Ojalá que no me vaya a olvidar. Y tienen un pensamiento de que me voy a olvidar. Y si me voy a equivocar en algo, ¿qué me va a decir la gente? Está la gente, me van a criticar. Obvio que te van a criticar o no te pueden criticar. Las dos cosas siempre están. En cualquier situación de la vida, cualquier contexto que estemos enfrentando, hay dos cosas, que nos van a salir bien o que nos va a salir mal. De todas maneras, va a pasar. Y por el hecho de que te salga mal, pues no se va a caer el mundo, no se te va a caer tu vida, nada, la vida sigue. Así que deja de pelearte con el miedo, con los nervios, con el pánico escénico y simplemente enfrenta la situación. Nuestro progreso nunca va a ser pues lineal. Tú arrancas en esta forma, no toda tu vida va a ser así. Siempre va a haber altas y bajas, altas y bajas. Dale Carnegie es uno de los íconos en la historia de hablar en público. Él en los años 90, más o menos, de los Estados Unidos, obviamente, él, por ejemplo, dice que vivía en los ranchos. En los Estados Unidos llaman ranchos, ¿no? En cada país es diferente. Aquí nosotros llamamos el pueblo, el campo, en Bolivia. Entonces, él iba hasta la ciudad a estudiar. Iba en caballo. No sé,
3 horas a caballo. Entonces dice Dale Carnegie, él tenía que irse hasta, una vez que terminaba sus clases, tenía que irse hasta su casa antes que entre el sol o antes que todo esté oscuro. ¿Para qué? Para aprovechar ese tiempo a leer, a escudriñar, a estudiar. Entonces, imagínense de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, él nos habla las líneas de las mesetas de aprendizaje. ¿Qué es una meseta? En un cerro, imagínate, hay una especie de una planicie. A eso se llama meseta. Entonces, nosotros siempre vamos a tener una especie de meseta. Hay un momento que vas a ver que no, parece que no avanza tu aprendizaje, haces mucho, no avanzas, parece que incluso retrocedes. Y un momento se apunta. Entonces, nuestro aprendizaje, las habilidades que estamos desarrollando, ya sea hablar en público, nunca van a ser lineal o nunca van a ser ascendentes. Siempre va a haber un momento que piensas que tú no estás avanzando y te deprimes, dices que no, esto no es para mí, muchas veces ahí es donde botan la toalla. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro aprendizaje nunca va a ser lineal y ascendente. Muchas veces vamos a regresar. En el caso mío, por ejemplo, en mis inicios, y pues yo he empezado como un docente itinerante, ¿no? Lo que se llaman los practicantes. A la vez que me preparaba para docente de oratoria, para instructor de oratoria, a la vez dictaba cursos, reemplazaba al director de la institución y muchas veces los mismos estudiantes te hacen notar las cosas que te faltan. Con los niños no hay problema, con los adolescentes quizás, pero en la noche venían siempre personas ya mayores, incluso mayores que yo en aquellas veces, tendría 27, 28 años. Entonces uno de ellos me dijo una vez, tú eres un líder, te falta algo más de dinamismo, algo de brillo, algo de vitalidad, algo de fuerza cuando estás en la clase. Pero alguien que te diga de eso de frente, te duele. Dices, wow, tierra, trágame. Pero también eso te hace ver que puedes mejorar. Y desde esa vez he puesto a mis presentaciones, a mis clases, más dinamismo, más fuerza, más de entusiasmo. Porque claro, cuando una persona apagada, pues el público va a responder de esa manera. Pero cuando una persona se entusiasma, habla con fuerza, con vitalidad, eso, de esa manera, el público va a responder. Entonces, en ese momento, cuando parecía que yo estoy creciendo, dando clases, dictando cursos, ayudando al docente, parece que estuve creciendo. Pero cuando él me dice, esa persona me dice, wow, ¿no? Todo se viene abajo. Y si uno no está preparado para este tipo de situaciones, pues se cae y nunca más se levanta. ¿Qué es lo peor que te puede ocurrir durante un ataque de pánico? Ataque de pánico. Si te caes a un pozo, si una persona se cae a un pozo, ¿dónde más puede caer? No sé si han escuchado esta versión de que estoy atrapado en un pozo sin salida o estoy en bancarrota. Pero si estás en el fondo, si caíste fondo, ¿dónde más puedes caer? ¿Vas a seguir escarbando? No puedes. Entonces lo único que te queda es salir. Entonces, lo peor que te puede pasar en un ataque de pánico es pánico, no hay más. O sea, después de tu conferencia, de tu presentación que te ha ido de mal, no vas a salir sin una pierna, sin una cabeza, sin un ojo, no. Vas a salir tal como eres. Entonces, lo peor que te puede pasar es eso. Nada más, ataque de pánico. La siguiente vez ya lo vas a hacer mejor. Tu cuerpo mismo se va a ir adaptando a ese tipo de circunstancias. ¿Vale? Entonces, nada más que eso. Ahora, ya has pasado por situaciones, seguramente muchas situaciones exigentes que hablar en público. No sé, problemas económicos en la familia, que estamos expuestos. Hemos pasado de muchas situaciones. Pero hablar en público no es nada a las situaciones que has pasado. Yo sé que
Independientemente de la edad que tengas, hemos pasado situaciones, a veces incluso de vida y muerte. Pero hablar en público no es nada. Tal vez algunas veces has escuchado esta frase donde dicen, de peores cosas me he levantado. Entonces, hablar en público simplemente es más mental que otra cosa. Si de otras cosas pudiste salir, pues de hablar en público es casi nada, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Lo que les decía, ¿no? La parte más importante es la parte mental. Ahí está la clave. No es verdad que no puedes. Tú puedes hablar en público. Todos. Si yo pude, pues tú puedes. Las veces que yo estaba empezando en esto, tuve obviamente innumerables veces de rechazo. No simplemente en el entorno de la familia, sino en el área profesional. Todos me decían, esto no es para ti, dedícate a otra cosa. Persistí, persistí, persistí y persistí. Ahora, no te digo que soy uno de los mejores oradores del mundo, pero medianamente ya tengo una comunidad de seguidores que pues ya me conocen. Y el número 10 es, no intentes que el pánico escénico, el miedo te calle. Tienes que hablar fuerte. Cuando más estés, que los nervios te estén intentando traicionar, que te sientas nervioso, habla más fuerte. Hay una eh, similitud, digamos. Se dice que cuando tú tienes que entrar a hablar en público, en una sala, no sé, imagínate 20, 30 personas o 50 personas, que no es mucho. Imagínate que al fondo del auditorio hay una anciana, no sé, 80, 70, 75 años. ¿Cómo está en su estado físico una anciana? Está pues ya mal, ¿no? Está en los últimos años de su vida. No escucha bien, no puede entender. Entonces se dice que cuando tú estás hablando en público, la abuelita que está al fondo, la anciana que está al fondo, tiene que escucharte fuerte y claro. Por eso es importante hablar fuerte. Cuando los nervios te traicionen, cuando el pánico escénico te esté intentando acallar, habla más fuerte. Si no, pues estamos fregados. ¿Vale? Entonces, les he intentado hacer ver que nada más está en la parte mental, ¿verdad? Y si te das cuenta, si tú enfrentas cualquier situación en la vida o no lo estás haciendo, simplemente es porque no lo quieres o porque tienes algunas limitaciones. Cuando nos vayamos de esta vida, alguna vez nos vamos a ir. Nadie es inmortal. Quizás en las últimas días, instantes de tu vida, no sé, o cuando tengas más años y ya seas mayor, ¿de qué te gustaría arrepentirte? ¿De las cosas que no has hecho o de las cosas que has hecho? Te arriesgaste, quizás no te salió como querías. Lo hiciste, pero no lo lograste. O quisieras arrepentirte, quizás debería de hacerlo, no lo hice. Debería hacerlo aquello, debería enfrentarme a esto, no lo hice. Yo prefiero arrepentirme de las cosas que he hecho. Si no me han salido, pues perfecto. En algunas áreas me habrá salido bien, pero en algunas no. Entonces, ¿cómo quisieras eh, o cómo quisieras arrepentirte, ¿no? De las cosas que has hecho o de las cosas que no has hecho? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Les doy el micrófono, el chat. A ver, una preguntita. Eh, a mí se me ha ocurrido algunas veces cuando tengo que discursar, digamos, hacer algo con bastante gente, ¿no? Y como dice, el miedo no dura mucho tiempo. Entonces,
a veces nos cuesta manejar esas cositas, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos expertos, digamos, en oratorio, ¿no? Al menos en mi caso, ¿no? Pero en estos casos lo que me ocurre a mí es el orden, digamos, lo que quieres decir. De pronto te olvidas o de pronto adicionas otras cosas, ¿no? Te vas a otro lado, por decir, ¿no? No tanto así, pero te ocurre, se ocurre. A ver, no sé si podría haber alguna recomendación, algún consejo, por favor, Rubén. Bien, ese sí es cierto. Muchas veces lo que no tenías que decir, pues obviamente se dice, ¿no? O lo que tenías preparado no lo dices. Hay tres discursos que una persona lo hace cuando tiene que hablar en público. Dice lo que tiene que decir. Una cosa dice, ¿no? Cuando está preparado, dice, voy a decir esto, voy a decir esto, voy a decir esto. Tiene preparado. Y una cosa es cuando está delante del auditorio, delante de las personas, cuando lo está diciendo. Y otra cosa es cuando termina. Dice, debería decir esto. ¿Por qué no lo dije esto? Me olvidé esto. O quizás la parte más importante, la parte más bonita, había no sé, una historia, un cuento, no lo dije. Eso siempre ocurre. Eso es más o menos normal. Ahora, que te pases mucho de esto, pero obviamente se necesita de técnicas. Bien, para esto es trabajar, a veces aún así teniendo, se nos va. Hay una técnica que se llama, son tres en realidad, la lista del árbol, la lista del cuerpo y la lista de la casa. Quizás ustedes lo conocen. Se llama el palacio mental, en el caso de la lista de la casa. Te voy a dar el caso, les voy a dar el caso de la lista del cuerpo. Eh, mm, enumerar las partes del cuerpo puede ser o las partes de la vestimenta. Por ejemplo, el número uno puede ser la testa, por ejemplo. Aquí puede ser la introducción. Número dos puede ser, por ejemplo, la nariz. Número tres puede ser el mentón. Número cuatro puede ser las orejas. Número cinco puede ser, por ejemplo, la garganta. Entonces, así vamos poniendo lugares a nuestro cuerpo. Entonces, la introducción, no sé, el cuerpo, el desarrollo. En el desarrollo vas a poner punto inciso 1, inciso 2, lo que fuera. Entonces, tratar de poner al cuerpo un lugar específico para que no te puedas olvidar. Las personas, una persona percibe información a través de tres sentidos. Primero, de la vista, a eso se llaman visual en programación neurolingüística. El auditivo a través del oído. Y los tres restantes se engloban en uno, se juntan. A eso se llama sensorial. Viene el tacto, el olfato y el gusto. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se toca, cuando digo el número 3, aquí va a estar en las orejas. Aquí va a estar la introducción, o sea, a la pedagogía nacional, por decir. El número 3 va a estar aquí el concepto. Estás tocando el lugar, cuando es el tacto. Y aquí el 1 va a ser la introducción, conceptos generales, por decir. Entonces, esa es la manera de memorizar los puntos importantes. Y a veces anotamos en las notas, los famosos mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, vale, está perfecto. Pero muchas veces cuando anotamos, pues nuestra memoria se queda en eso, en el papel. Pero ¿qué tal si nosotros ubicamos un lugar en nuestro cuerpo, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? 1, 2, tocando siempre. Aquí va a estar la introducción. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, puede ser tu codo, los dedos, por ejemplo. Y en otras clases les voy a dar la parte completa. Por ejemplo, en la lista del árbol, les voy a dar hasta el número 3. 1, el árbol. ¿Por qué el árbol? Porque tiene un tronco, un solo tronco. Después del tronco hay varias ramificaciones, que son las ramas, pero se parece al 1. El número 2, calcetines. ¿Qué tal calcetines? Porque todas las personas utilizamos 2 calcetines, no así como 1. Aunque por equivocación te pongas diferentes, pero usas 2.
¿verdad? Entonces, el número 2 va relacionado con los calcetines. Y el número 3 asociamos con el semáforo. El semáforo tiene 3 colores. Entonces, el rojo, el verde y el amarillo, el anaranjado. Entonces, según eso podemos ir asociando, por ejemplo, con distintas situaciones, ¿no? Incluso la tabla periódica de Valencia se le puede memorizar fácilmente con este tipo de ejercicios. ¿Vale? Entonces, así un pequeño pantallazo de lo que me decías, de cómo tú te puedes tener en tu mente de forma efectiva los puntos que tienes que desarrollar. Lo que les digo, ¿no? Siempre va a haber ese tipo de 3 discursos, ¿no? Lo que me preparo, qué es lo que tengo que decir, lo que estoy diciendo en el escenario y lo que quería decir, lo que me olvidé, lo que aquí estaban los puntos importantes, lo que me he preparado de, bueno, la presentación más interesante, más bonita, se me ha ido. Eso siempre pasa, nos pasa a todos, a mí mismo me pasa, no te preocupes por eso. Lo que simplemente desde hoy en adelante puedes hacer eso, ubicar lugares del cuerpo, tocándose siempre, tocándose, para que vayas programando a tu mente los tres patrones de excelencia, canales de comunicación que se llaman. Estás viendo primero los lugares, lo estás sintiendo, con el tacto estás tocando, ¿no? Y con oídos estás escuchando, ¿no? Pues el número 2 es la introducción, el número 3 es la parte 1. Entonces, manejar siempre de las 3 formas, lo que viendo, escuchando y tocando. Mejor si, por ejemplo, hay algún tipo de un olor a chicle, un olor a café, un color a no sé, un mate preparado, qué sé yo, un olor perfume también puede ser, ¿no? Como una forma de anclar. ¿Vale? Está bueno, Lice. Otra pregunta. Muchas veces al momento de expresarnos o hablar, usamos algún tic, ¿no? Las personas, como decir este, repetimos este, o en su caso, no sé si hay alguna forma de perder esa situación, que muchas veces me suele pasar esto, repito, ¿no? Y es constante, y no sé si hay alguna manera de poder perder esta situación. Vale, sí, esas son las famosas muletillas. ¿Qué pasa con las famosas muletillas? Algunos le llaman las palabras arrastre de vocales y tienen un sinfín de nombres, ¿no? Como que todo se estiliza, ¿no? Como que todo ¿qué te digo? Va a la vanguardia. Por ejemplo, los antes, la elocuencia, la dialéctica, por ejemplo, de la retórica antigua, ya no se utiliza. Ahora es hablar en público, el arte de hablar en público, ¿no? Lo que los romanos, los griegos inventaron, crearon, en otras palabras, hoy ya no se utiliza, ¿no? El caso de la proxémica, todo ese término ya está casi olvidado. Pero seguimos utilizando, pero con otros términos. Entonces, bueno, en las clases presenciales hay una dinámica linda con eso. Por ejemplo, yo doy a la persona, me dice, a ver, a ti te escuché decir muchas las palabras y, por decir, y. A ver, háblanos de algo, a ver, no sé, ¿qué te ocurre hablar? Y el estudiante sale y empieza a hablar. Y en cada y, la gente se para, todos los participantes. Y todos se paran. Y todos. Y así es como una especie de flecha, ¿no? Y automáticamente va corrigiendo poco a poco, poco a poco. Pero en el caso, no es, en un tema no es curso, digamos, no es presencial, lo que tú puedes utilizar es utilizar las pausas. En el momento cuando digas que quieras decir i o a o cualquier otro tipo de vocal, arrastre de vocales, te callas y continúas hablando. El silencio da expectativa. Imagínate por un instante que el expositor está hablando y es una pausa. Y la gente automáticamente dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Ya terminó? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? Entonces es una forma de utilizar los silencios. Otra cosa que te puedes hacer contigo mismo, ¿no? Cada vez que estás hablando, practicando obviamente, no sé, frente a te grabas un video
y cada vez que hables, y utilizas un elástico y lo pones aquí. Y es otra forma de hacerlo. Por ejemplo, nosotros decimos diálogo interno, lo que le decía, ¿no? ¿Qué te dices a ti mismo? Oye, ¿por qué si un momento estaba alegre, estaba contento y de repente me viene a la memoria una experiencia, no sé, me peleé con mi hermano, con mi papá, pero ese recuerdo, soy capaz de agarrarle al tipo y destrozarla? Entonces, ¿cómo acallar a ese diálogo interno? Lo que llamamos también el, el borracho picado con abeja. Imagínense un borrachito, ¿no? Que alguien le molesta y cómo reacciona el borracho, es súper hinche. Entonces, ese es el diálogo interno. Entonces, cada pensamiento que te venga a ti, que sea negativo, entonces agarra la liga, ¿no? Un fuerte flechazo, aunque te deje morado. Y automáticamente tu mente no te viene pensamientos negativos. Un pensamiento negativo, ¡ay, está morado! No, prefiero recordar de las cosas lindas. Ese también puedes utilizar. Esto es el primer flechazo tiene que ser fuerte, algo que te deje morado, no simplemente en las muletillas, sino en cualquier pensamiento que tengas en la vida. Así vas a ir educando a ese chango o un mono borracho picado con abeja. ¿Vale? Es uno de los ejercicios, pero para practicar. O utiliza los silencios o utiliza una gomita aquí. ¿Vale? Está bueno, sí. Sí, es interesante esa técnica. Yo lo tenía morado aquí. Hasta que la segunda vez, a ver si le das al morado otra vez. ¿No? Es mejor pensar en las cosas lindas que me ha pasado. Bien, ¿que alguna pregunta más? Bien, ¿alguno de ustedes está en el grupo de WhatsApp o Telegram? No sé de qué grupo estoy, en el grupo de maestros únicos. En ese grupo estoy, no sé, ahí le enviaron un enlace. Ya. Mm, Yo estoy en el grupo de WhatsApp ¿De oratoria? Oratoria Oruro. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno, entonces, a ver, les dejaré mi número de WhatsApp, escríbanme para enviarles el enlace, ¿vale? Bueno, está bien. Ya, aquí. 65, 60, 08. Ese es mi número de WhatsApp, ¿vale? Les voy a dar suficiente tiempo para que lo escriban. Ahí me escriben, mi nombre es Tantos, he asistido a la sesión de preguntas y para que yo les envíe el enlace del video. Solamente ustedes lo van a tener. En los próximos, hemos hecho una pequeña alianza. Hay otro grupo de personas que están organizando. No hay una fecha, no hay un precio establecido, pero yo creo que va a rondar sobre los 200 bolivianos por ahí el curso. Más o menos yo estoy diseñando de esa forma. Y, bueno, para el exterior va a estar más o menos en $30. El día sábado va a haber otra presentación que yo voy a hacer para otro grupo, seguramente va a haber más personas y seguramente en esa oportunidad vamos a anunciar el curso. Si gustan, pueden tomar el curso. Más o menos tengo calculado, va a ser por 5 días, una semana entera. Cada sesión va a durar más o menos entre 3 a 2 horas para que tengamos suficiente tiempo para practicar. Va a ser con práctica. La persona se va a conectar con su video, con el audio y les vamos a dar algunas tareitas que siempre es hacer bueno. Entrar en una conferencia como por ejemplo como expositor. Imagínense que vas a tener, no sé, en Zoom, no sé, 50, 60 personas, pero tú eres el expositor, igual hay nervios. Créanme o no, es así.
Entonces, ahí nomás hay que enfrentar experiencias, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un, que tenemos una barra de hierro de este grueso, de este grosor. No sé cuánto, dale, 2 pulgadas, algo por ahí. Y no sé, de la barra tenga 1 metro, 2 metros, así de grueso. ¿A cuántos grados se derrite? ¿A cuántos grados de calor? No sabemos, no sé, 200 grados, 500 grados, pero se derrite. Una barra de hierro se hace como una lava. Y lo mismo pasa con una persona. En las situaciones más exigentes tiene que estar. La vida tiene que exigirte, practicar. Si quieres tener buenas habilidades de comunicación, hablar en público, tienes que estar en los momentos más exigentes donde estés a 1000 tu cuerpo. Así ahí es donde se forma tu carácter. Los líderes, vemos los líderes políticos. En Bolivia estamos en este momento en situaciones complicadas. ¿Qué no le hacen a un líder? Le inventan cosas, tiene que aguantar de todo. En otras palabras, tiene que tragarse sapos y culebras. Ahí se forja su carácter. Algún dirigente decía que la cárcel te forja. Mire cómo es eso. Yo hasta el momento nunca pisé cómo estar en la cárcel, a pesar que he trabajado, yo soy policía retirado, entonces conozco, pero no he estado como preso. Pero sí, estar adentro es jodido. Eso te forja tu carácter, para el bien o para el mal. Imagínate que una persona vaya preso político y salga de 3, 4 años, imagínate cómo va a salir. Entonces, una persona tiene que estar en los momentos más exigentes. Tienes que enfrentar a 15 personas y las personas son exigentes, son mayores, incluso más conocimientos que ti, enfrentate sin miedo. Hay 2 cosas que puede pasar. Te sale bien, te sale mal. Cualquiera de los dos es una experiencia para tu vida. En la siguiente ya vas a saber cómo enfrentar. Vale, entonces, no sé si hay otra pregunta para ya ir terminando la sesión. A ver, querido amigo, no sé si podrías darnos algunas recomendaciones, por favor, para la oratoria, aparte de las que has expuesto. Siempre hay algunas, ¿no? Siempre hay que ha ido mejor. Usted tiene más experiencia. Nosotros lo hacemos, no es que no, pero no lo hacemos, diremos, desde un principio y diremos con todas las normas o con todo el protocolo de la oratoria, ¿no? No lo hacemos, pero lo hacemos, siempre lo hacemos. No sé si podría recomendarnos, por favor. Bien, en la parte del discurso siempre tener muchas veces sabemos, ¿no? Yo en los cursos de oratoria las personas llegan y todos saben más o menos teóricamente qué es el lenguaje no verbal, qué es el lenguaje verbal, qué es un inicio, qué es una introducción, qué es una conclusión final, pero no tienen la práctica suficiente. Entonces lo que siempre les recomiendo que siempre tengan la estructura de una presentación. ¿En qué consiste? El primero es el inicio. Independientemente de la presentación, en un discurso formal es muy diferente que una presentación, una disertación de una temática en especial. Son cosas muy distintas, lo que son los discursos sociales. En una presentación, el inicio es importante. En una de las diapositivas les decía, hable fuerte. Cuando una persona llega, habla fuerte, claro, pero dentro de él esté a punto de caer de nervios, la persona va a decir, este tipo sabe y lo va a hacer. Pero si una persona tiene buenos conocimientos, tiene 2 títulos, doctorados, pero empieza bajito, la persona dice, no, este tipo no va a hacer. ¿Vale? Siempre hablen fuerte al inicio. En el inicio, siempre cuenten alguna historia, una estadística, datos estadísticos. Lo que más utilizo, yo les recomiendo es un cuento, una anécdota, los famosos cuentos de los libros.
¿no? Eso del maestro, de los famosos maestros de los cuentos que existen en la vida real, mostrando objetos. Yo siempre hago mis presentaciones, empiezo, eso lo pueden ver en una de mis fanpages, están grabadas. Hacíamos conferencias gratuitas y al mismo tiempo lo grabábamos por el Facebook Live. Entonces ahí, por ejemplo, hago con malabares, me traigo muñecos. La clave es ser diferente. Siempre tratar de ser diferente. Por ejemplo, en estos tiempos que estamos en pandemia y todo el mundo está migrando a la parte virtual, cursos virtuales, y todo el mundo, cursos de oratoria gratis, cursos de oratoria, cursos de oratoria, cursos de oratoria. Entonces, yo, ¿qué traté de hacer? ¿Cómo hablar en público? Sesión de preguntas y respuestas. Y muchos se comunicaron conmigo, ¿de qué se trata? Yo les explico y me dicen, bueno, pues yo pensaba que nos vas a dar técnicas de cómo enfrentar las respuestas y preguntas después de una presentación en público. ¿Ve? Entonces, yo trato de hacer siempre diferente. O sea, mis presentaciones siempre son diferentes, traigo objetos y para eso hay que inventarse. ¿Y cómo lo haces? Con la práctica, ¿cierto? Entonces, la parte inicial, siempre hable fuerte y independiente cómo estés haciendo. En las partes, en los discursos sociales son más informales y también muchas veces, ¿no? Hay personas que he conocido que no han podido dar una palabra de bienvenida, o en la empresa están reunidos y muchas veces han perdido oportunidades por no saber dar una palabra en cumpleaños. Dentro de la empresa, sabemos que dentro de la empresa es, ¿haces o no lo haces? Y en la familia es cosa muy distinta, más relax, más tranquilo. Pero de todas maneras hay que hacer una palabra de cumpleaños en la empresa. Entonces, inicio el desarrollo. Desarrollo todo lo que quieres decir. Y en la parte de conclusión, hacer un breve resumen. Si son conferencias, seminarios, siempre mandar a la acción a las personas. ¿Qué quieres que hagan las personas después de tu presentación? Que se inscriban a un curso, que lean tu libro, que vayan a tu página web, a tu página de Facebook o darles su WhatsApp, qué sé yo. Siempre que hagan algo. O simplemente recomendarles, ¿no? Vayan, agarren este libro, lean, aquí están los conceptos. Es una forma de mandar a la acción también. Y otra cosa importante también es, muchas veces nos agarran de sorpresa. Esos se llaman los discursos improvisados. Aunque aunque sabemos el concepto de improvisación, ¿qué es improvisación? Es simplemente hacer las cosas de forma espontánea, cuando no estaba preparado nada. Pero hay que prepararse para cualquier circunstancia. Entonces, este tip les doy también es, si alguna vez alguien les hace dar un discurso de bienvenida, qué sé yo, utilicen lo que se llama, en las figuras retóricas se llama la expresión triádica o el tricolón. Que son tres cosas. Imagínate que alguien de repente de sorpresa te agarra y te dice, al menos la sociedad nos juzga, ¿no? Piensa que cuando uno sale de la universidad, es profesional, tiene que saber todo. Y cuando estás reunido en la empresa, más que todo en la familia, dice, él es profesional, ha ido a la universidad, debe saber hablar en público. O debe saber de esto. Entonces, para que no te agarren desprevenido, utiliza esto. Te dan, digamos, de sorpresa palabras. Entonces, de un cumpleaños, imagínate. Hay una cosa que tienes que decir, el antes, el presente y el futuro. El antes, haces un recuerdo de cómo era la persona, de que nos conocimos desde la niñez, qué sé yo. El presente, ¿dónde está la persona? Es estudiante, profesional, ama de casa, un excelente, un notable de la sociedad, de su barrio, del club, qué sé yo, recordándole sus virtudes del momento. Y el futuro deseándole que sigas adelante, que tu vida siempre esté lleno de
prosperidad en la salud, en la economía, lo que fuera. Entonces, pasado, presente, futuro. Siempre hacerlo. ¿Vale? Eso de los trucos importantes, porque a veces no sabemos qué decir. Y hay personas que como que acaban su discurso, vuelven al inicio. Dicen, no tengo nada más que decirte. Me acuerdo de ti cuando éramos jóvenes. Vuelve al principio, vuelve al principio. Entonces, no. Céntrense un poquito de lo que era antes la persona. De una institución también lo mismo. En la actualidad, ¿qué es la persona, la institución, dónde está ubicado en ese momento? Y el futuro de su crecimiento, deseándoles augurios, todo lo que fuera. Esos son los tres elementos importantes que nosotros debemos dominar. Cuando alguna vez no sabemos, imagínate que vas así de, como decimos, de manguero a una fiesta, ¿no? Alguna vez siempre los amigos te llevan y saben que eres, no sé, un profesional, o eres un profesor, un abogado, o eres estudiante de la universidad. Y hay muchas veces los papás, ¿no? Por fregarte te dicen, a ver, eres universitario, hable. ¿Qué vas a decir? Pasado, presente, futuro. Listo. Y si lo haces bien, hablas fuerte, claro, utilizas esta técnica, la gente misma te va a buscar, te va a decir, hablas diferente, ¿qué estás haciendo? Ahí empieza el liderazgo, ¿no? Sin conocer ningún concepto sobre liderazgo, y eres líder, la gente te sigue. Bien, no sé si algunas preguntas. Otra cosita más. Perdón, creo que esta va a ser la última. Está bien. En cuanto al movimiento del cuerpo en un momento de discurso, digamos, de oratoria, el movimiento del cuerpo influye, puede perjudicar o ayuda, digamos, ¿no? Supongamos, a ubicarte, no sé, alguna cosa. Y la otra pregunta es, un discurso político, por ejemplo, un discurso político, un discurso cultural, deportiva, social, qué sé yo. ¿Hay diferencias marcadas así en su protocolo? ¿Hay diferencias? ¿O se lo puede acomodar o se puede, como se puede decir, se puede improvisar con tal que te salga bien, digamos, ¿no? Utilizando el antes, el presente y el después, como dice usted. No, son interesantes realmente. Y de antemano, muchísimas gracias. Bien, bien interesante su exposición. Muchas gracias. Te voy a responder por el último. Sí, son diferentes. Me acuerdo, por ejemplo, creo que elecciones 2010, creo que sí. Había un candidato. Entonces, claro, a mí me dicen apoyar, no apoyarnos con discursos. Bueno, vamos. Y esa vez estaba Unidad Nacional. Entonces se estaba llegando a inaugurar la casa de campaña en Samuel Doria Medina. Y qué pasa, ¿no? No es tan formal, tampoco es informal. Es una casa de campaña, no hay, digamos, no hay los protocolos. No es, digamos, en un salón auditorio donde están personalidades importantes. Sí se puede improvisar. Y también, digamos, ahí es la parte formal, ¿no? Donde hay ya mesas bien acomodadas, con flores, todo. Ya entra la etiqueta y protocolo. Son cosas muy distintas. Y se puede improvisar. Y esa vez me acuerdo que el candidato, pues, habló bien, ¿no? Todo con entusiasmo, con fuerza, eso le caracteriza. Tienes que caracterizar a un discurso político. Fuerza y entusiasmo, ¿no? Entonces, esa vez se improvisó. No había un orden de oradores, por ejemplo. Habló el candidato, luego habló Samuel. Bueno, pues, conocemos a Samuel, ¿no? No es tan efusivo, es más pausado.
pero nomás son políticos de poder, tienen influencia. Entonces, lo que quiero hacer es la diferencia de dos, ¿no? De dos situaciones. Uno informal, otro formal, que hay donde presentes autoridades. Ahí sí hay que seguir reglas de protocolo. Y después se puede improvisar. No hay. Bueno, pues las leyes, las reglas de la oratoria, etiqueta, protocolo, están hechos por el hombre. Todo lo que está hecho por el hombre se puede cambiar, como lo hacen los políticos, pero no. Hacen una cosa, después hacen otra cosa. Pero se puede improvisar, no hay ningún problema. Incluso se puede mover a los oradores, ¿no? Por ejemplo, hay un orden. Eh, aniversario de un colegio, por decir, o de una facultad, una empresa. Entonces, cuándo tiene que hablar el gerente o el director del colegio, de la escuela? ¿Cuándo tiene que hablar el subdirector, algunos oradores? Entonces, hay un orden. Entonces, cuando es un acto protocolar, entonces sí se tiene que seguir. Se tiene que seguir en orden, tiene que tener una estructura el orador. A quién tienen que saludar primero, después a quién, en qué momento terminar. Hay una secuencia. Pero se puede improvisar. Como te digo, no es improvisar por improvisar. Aunque sea improvisación, tiene que estar preparado. Y en cuanto a la segunda pregunta del lenguaje no verbal, sería este cuerpo. Nuestra palabra, la palabra como sale de la boca, nada más tiene una importancia en un 7%. El cómo lo dices, tu voz, en un 38%. Y el lenguaje verbal, cómo te ve el público en el escenario, cómo tú me ves delante de la pantalla, es el 55%. Y así que, por ejemplo, si yo hablaría así, sin brazos, pero es importante. Otra cosa es muy importante. Hay diferencia. Entonces, mucho, depende de dónde vas a hablar. A mí me han tocado hablar en situaciones, eh, digamos, a pesar que estamos en los años, en el 2020, eh, el atril con micrófono empotrado. O sea, no me podía mover con la facilidad, ¿no? Pero ahí es donde entran los brazos, las manos. Entonces, si tienes la facilidad de moverte con micrófono, entonces en el escenario muévete. Ahora, tampoco te muevas, digamos, de un lado rápido, ¿no? Vienes aquí, a este lado, rápido, no. Es como sería un león enjaulado, sino va con los pasos, tranquilo, sin dar la espalda al público, te paras unos segundos aquí, vienes a este lado, en una especie de triángulo. El orador viene de aquí, caminando, caminando, aquí se para un momento, puede venir aquí, o simplemente puede dar aquí, aquí o adelante. Adelante los 2, 3 pasos, viene atrás, es independiente de cómo esté eh, organizado el escenario. Hay un momento, una vez que me tocó hacer una exposición, era para 15 personas más o menos, y había una mesa tipo redonda, pero amplio, y todos los integrantes se sentaron alrededor de la mesa. Y yo, muchas veces pues digamos, te obligan a, ¿qué te digo? A que vayas con tus plantillas de presentación, el PowerPoint. Entonces yo tuve que controlar agachándome hacia abajo. De aquí cambiaba y venía, explicaba que cambiaba y... ¿Por qué? Porque simplemente no había los cables suficientes para hacerlo. Entonces sí, con el cuerpo es eso, ¿no? Tienes que hablar siempre con las palmas hacia arriba, siempre apuntando al techo. Sí es muy importante el cuerpo. Cómo te ve el público, cómo nos ve como oradores a nosotros, incluso desde la vestimenta. Siempre el orador debe estar un poquito mejor vestido que el público. No importa dónde esté. Si estás alguna vez asistía a una iglesia invitado por una amiga y me decía, ¿no? ¿A quién le tendrías respeto?
a un pastor que está con corbata, a uno que no. Obviamente que la corbata da autoridad, ¿no? Más formal. Entonces es lo mismo. Entonces, claro, estaban predicando en esa vez había destruido una iglesia, la mazamorra que bajó del cerro. Estaba totalmente destruido la iglesia. Entonces, a pesar de eso, el pastor dio un sermón sobre unos promontorios destruidos. Pero el pastor estaba como con la vestimenta adecuada. Bien, entonces aquí vamos a terminar la sesión. La siguiente semana vamos a entrar con otra temática y así vamos a ir despedazando poco a poco. Vamos a segmentar temáticas y pues darles herramientas para que ustedes tengan en el momento cuando tengan que enfrentar a una audiencia. No sé, tus palabras finales, Emeterios, para despedirnos. Bueno, creo que muy interesante realmente, ¿no? Yo la verdad no, nunca me había llamado la atención la oratoria. Alguna vez he tenido por ahí un curso de oratoria, digamos, un poco para mejorar, algo así, pero hasta allí nomás. Pero como siempre andamos ocupados, digamos, no estamos, mira, siguiendo, digamos, las cosas en regla, digamos, entonces se nos escapa, ¿no? Pero viendo que ahora he visto que es interesante, hay algunas cosas que no usamos, ¿no? Esto de las muletillas, por ejemplo, ¿no? Yo jamás había pensado, yo tenía una compañera en defensa de Profocon, como soy maestro, ella decía, y yo en una ocasión le dije, mira, te vas a preparar porque tú vas a defender. Ella se reía. Volví a preguntar, ¿ya estás preparada, no? Se reía. O sea, ella no creía que yo le estaba haciendo, digamos, una posibilidad de que ella va a hacer la defensa, ¿no? Sí, al final me enojé, le dije, oye, no sé si te habrás preparado porque tienes que defender. Ya. Y llegamos a la exposición, nos sortea y justo, toca. Y, y ahí pues ella dice, no, mira, empieza del centro, pues como no, una veces nietos, pues le dominó los nervios y todo eso. Mm, Empezó del centro y ya estaba terminando. Y las muletillas que usaba era pues también, y también, y después, así, ¿no? Entonces me mira y pues ya estaba, la cosa ya estaba hecho, ¿no? ¿Cómo vas a corregir? No, no había caso, pues. Entonces tuve que entrar, ¿no? En esos casos, por ejemplo, no sé, pues, interesante tu charla, realmente interesante, no sé, en esos casos, debía haber algún modo, pues, como mm, mejorarlo, como corregirlo, por ejemplo, ¿no? Me ocurrió claro. eso, me acuerdo siempre eso. Así, pero después, mira, todo lo hacemos, pero no lo hacemos de acuerdo a la regla, y ahora he visto, mira, agradecerte infinitamente. Ojalá haya una oportunidad pues de seguirte y poderme inscribir también al curso. Y pues no me queda volverte a agradecer. Muchas gracias, Rubén, y sigue adelante. Bien, pues, como te digo, vamos a estar realizando estas sesiones tras semanas. Y nada, espero que haya agregado valor a tu vida y te espero en la siguiente sesión. Saludos.